Tenemos que hablar de un acuerdo que se firmó hace varias semanas entre Rusia y Ucrania para poder liberar el puerto ucraniano de Odesa para que puedan salir los cereales. Sabemos que Ucrania y también Rusia son uno de los mayores exportadores de cereales con los cuales se hacen alimentos, de los cuales también dependen muchos países y sobre todo muchos países pobres. Pero ¿qué pasó? La semana pasada estuvo circulando esta información de que los primeros barcos que salieron, alrededor de 15, ninguno iba a países pobres. Iban todos a China, a países europeos. Que son los países que tienen la plata para poder pagar esos alimentos, claramente, ¿no? Así es, ahí funciona la ley de la oferta y la demanda y como siempre los países pobres terminan perdiendo en relación al acceso que pueden tener a materias primas que tienen que comprar. Y bueno, y por eso hablamos de África y justamente esta es la noticia de hoy que, bueno, ayer zarpó el primer barco con ayuda humanitaria, precisamente cereales, desde el puerto ucraniano de Odesa, con 23.000 toneladas de cereales para África. Y esa es la noticia más importante. Ahora, el tema, bueno, es el concepto de ayuda humanitaria, ¿no? Claro. Son países que son imposibilitados de desarrollo y que solamente dependen de una ayuda, de la solidaridad de las potencias y en realidad, bueno, eso también crea un problema, ¿no? Claro, si a los países más desarrollados los afectó la pandemia y la guerra, imaginemos a los países menos desarrollados o en situación de marginalidad social, el impacto que efectivamente tuvieron. Claro, porque tuvieron varios meses de escasez. De hecho, bueno, estuvo hablando el secretario general de la ONU de una inminente crisis alimentaria si continuaba la guerra. Es una situación complicada, pero para tener un panorama vamos a ver un mapa en donde se puede ver claramente la dependencia de África, justamente de los cereales que vienen de Rusia y de Ucrania. Ale, a ver, explícanos un poquito las flechas que hay y de dónde salen. Bueno, específicamente los colores más oscuros son los países que más dependen del trigo y sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con los cereales ucranianos. A medida que se va aclarando el color, son menos dependientes. Vemos el 70% ahí chiquitito, Turquía y Egipto. De Egipto también se distribuye a otros países. El 70% de lo que sale de Ucrania va a estos países. Imagínense la cantidad de meses que tuvieron que pasar tratando de buscar alguna otra alternativa. Y después países mucho más pobres, porque Turquía y Egipto, dentro de África, bueno, son potencias, más allá de que tienen mucha desigualdad. Hablamos de Libia, que es casi un estado fallido, y hablamos de Sudán del Sur, países muy pobres que específicamente dependen del cereal ucraniano en un 50-70%. Bueno, el primer buque, con un buque no se va a solucionar todo, pero sí pone en discusión este tema, ¿no? Cómo tiene que depender de la ayuda o de la gestión de un buque que vaya a África, porque de otra manera, digo, mediante sus propios recursos no lo pueden lograr. Acá hay un está el apartado, panorama. Ale, en la parte superior del mapa que vos trajiste, con puntitos rojos o bordó y puntitos azules. Y allí es, pero absolutamente gráfica, ¿no? La situación que se ha vivido y que se vive a partir de la guerra. Pre-invasión al 23 de febrero del 2022 son los puntitos rojos. Mirá la cantidad de barcos graneleros que había, ¿no? Y los puntitos azules son después. Claro. Evidentemente muchísimos menos. Claro, la falta de seguridad que tienen los barcos, los cargueros de distintos países que transportan mercancías para poder navegar en un océano o en este caso, claro, en un mar tan convulsionado por la guerra. Aparte, recordemos que el desminado del mar es una de las tareas que todavía está en desarrollo porque, bueno, Ucrania antes de la invasión instaló muchísimas minas y esto es parte de lo que se está encargando la ONU precisamente y de supervisar de que estos granos lleguen a África. El tema es que, bueno, nos quedamos con gusto a poco porque todavía sigue África dependiendo de estos cereales que están atrapados en el puerto de Ucrania.